Buenas noches a todas y todos, soy Tania Ortega y estamos en Luciérnagas aquí en Radio La Alcantarilla. Espero que hayan tenido un puente muy bueno y disfrutable, pues hubo muchas actividades culturales y hermosas ofrendas en todo el país. Noviembre es un mes muy especial para todos y todas y sobre todo en el marco de las consecuencias que ha dejado la pandemia. Por ello, el día de hoy en Luciérnagas tenemos a Félix Yautenamitl, terapeuta de medicina tradicional mexicana, quien nos hablará sobre qué recursos nos da la cosmovisión mexica a fin de resolver el duelo por la muerte de un ser querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Félix? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Estoy, pues ya regresando justamente de colocar algunas ofrendas y dar pláticas allá en Oaxaca, y pues estamos muy contentos ya de regreso por acá. Qué bien, muchas gracias por aceptar la invitación y pues brindarnos esta oportunidad de saber un poquito acerca de nuestra cultura, de la cosmovisión mexica y sobre todo en este marco de noviembre, ¿no? Que implica Día de Muertos, la visión que tenían nuestros antepasados acerca de la muerte, ¿no? Y pues me gustaría preguntarte, ¿qué es el duelo y en qué momento se vuelve nocivo? Bueno, pues el duelo es cuando tenemos cualquier tipo de pérdida. Empieza justamente una batalla, pero esa batalla la libramos desde muy adentro de nosotros. Nos empezamos Sí. esa lucha por esa pérdida que estamos teniendo, y pues puede ser desde algo, no sé, desde algo grave que sería la muerte de algún ser querido, de algún familiar, o incluso pues, la pérdida de autoestima, o la pérdida de un trabajo, o en las etapas de crecimiento del ser humano, pues también se viven diferentes tipos de pérdidas. Entonces, cada que perdemos algo, pues se vive un duelo. ¿Y en qué momento se vuelve patológico? ¿En qué momento se vuelve pues dañino? Sí. Cuando no lo dejamos fluir y queremos, cuando negamos, cuando no aceptamos lo que está pasando, cuando evadimos la realidad y queremos quedarnos en lo irreal. Entonces, en ese momento lo empezamos a hacer patológico, o lo empezamos a hacer dañino para nosotros. Digamos que entonces el duelo no es solo cuando fallece alguien, sino que representa una pérdida. Bueno, pensando como en varias cosas cotidianas, terminar una relación, quizá, sí, pues relaciones de distinto tipo que quizá van, si no se resuelve esa pérdida, puede generar y justo la resolución es como dices, ¿no? Que es como no querer soltarlo y es cuando ya se vuelve algo que puede ser patológico. De hecho, perdón que te interrumpa, No, desde que nacemos sí. entramos en una pérdida. Okay. O sea, el hecho de estar en el vientre de nuestra madre, en estar en un lugar confortable, calientito, sin preocupaciones, y al momento de nacer viene pues esa primer pérdida. Al momento del destete, por ejemplo, pues también viene otra pérdida. Y a lo largo de la vida así vamos transitando. O sea, yo creo que ya hablando un poquito más sobre la manera de entender el mundo en el México antiguo, Ajá. la cosmovisión que tenían nuestras culturas, pues es entender que si lo más valioso que tenemos en este mundo es la vida, y finalmente vamos a morir, pues lo demás son cosas que tenemos que ir aprendiendo a trascender y a fluir, a danzar entre las diferentes pérdidas que vamos teniendo en la vida. Entonces, pues sí, desde que nacemos estamos teniendo pérdidas y vamos teniendo duelos que debemos ir superando poco a poco a lo largo de nuestra vida. Okay. Digamos que ¿hay alguna forma de abordarlo? ¿Cómo lo abordaría desde la cosmovisión mexica? Bueno,
En el México antiguo se tenía muy claro esta parte de una dualidad integrada. ¿A qué me refiero con una dualidad integrada? No sé si tú has escuchado la palabra Ometeotl. Sí, sí la he escuchado. Ok. Esta palabra habla justamente de esta dualidad integrada a la cual me refiero. Yo pertenezco a la continua tradición tezcatlipoca y en mi tradición se ha resguardado parte de la cosmovisión desde la creación del universo. Entonces, esta narrativa que nos habla desde cuando se crea el universo, nos habla de que en un principio no existía nada, pero en un instante se convoca a sí misma la energía y a ese momento la energía le llamamos que es el Moyocoyam, la que a sí misma se crea, la que a sí misma se transforma. Se convoca y en ese momento se crea el Teox, que Teox en agua es energía. Ese Teox, al crearse, empieza a absorber, a chupar, a jalar la oscuridad y de repente no la puede contener más y esa oscuridad y todo eso que está jalando, el Teox, tiene que salir, sale, por decirlo de alguna manera, sale escupido, sale de una manera fuerte. Y en ese momento se crea la expansión del universo. Ahorita te lo estoy contando muy brevemente, pero tiene pues toda una leyenda ahí implícita, ¿no? Pero el Teot es la energía. Todo lo que existe en el universo, en este planeta Tierra, es Teot. Es energía que está vibrando de una u otra forma. Y todo, absolutamente todo, tiene un momento de contención, de jalar, de abrazar, que ese momento del Teot es lo femenino. Y a ese momento del Teot, que es lo femenino, le llamamos Ome Silhuac. Okay. Y al momento cuando sale todo eso contenido, cuando se suelta, le llamamos Tecujli, Ome Tecujli. Ambas fuerzas, Ome Silhuac y Ome Tecujli, crean lo que nosotros le llamamos Ome Teot. Y esa es la dualidad integrada. Es entender que el Teot y que el Teot es todo lo que existe, es Teot, es energía, está conformado por un momento de contención, de absorción y por un momento de soltar, de dar. Todo en esta vida fluye de esa manera. Así se dan los ciclos de luz y de oscuridad, de día y de noche. Y todo lo que te puedas imaginar, todo lo que podamos ver, tiene esta concepción, tiene este origen del Teot, de jalar, de soltar, de chupar, absorber y de dejar ir. Esto es entender que los momentos de la vida también vamos a pasar por esos momentos donde va a haber momentos de oscuridad y también va a haber momentos de luz. Y finalmente esa es la danza de la vida, es el constante. Esa dualidad integrada. Así es, porque no se pueden ver por separado. No se puede hablar del uno sin el otro. Entonces, esto que te menciono, desde muy pequeño se los iban enseñando a nuestros hijos. Entonces, para justamente que fueran entendiendo desde pequeñitos que la vida es un transitar entre la luz y la oscuridad, entre procesos de día y procesos de noche, y que finalmente no son ni buenos ni malos, simplemente son parte de la vida, son parte del Teot, son parte de la energía, y lo que tenemos que aprender a hacer es a fluir con ellos. Entonces, en la antigüedad, lo que se nos dice es que desde pequeñitos, pues les iban enseñando estos contextos, estas filosofías, esta cosmovisión, con todo, con el entorno natural, con la formación en la escuela, con los ciclos naturales, para que finalmente lo fuéramos entendiendo poco a poco. Y es por eso que se dan el tipo de fiestas que hay en la mayor parte de México, que el Día de Muertos es colorido, es fiesta, son flores, es el color amarillo, justamente porque pues son momentos de evolución, de transformación. Sí, o sea que digamos que lo podemos relacionar todo con los ciclos y eso implicaría que tenemos que fluir así como fluye un árbol cuando se le caen las hojas, etcétera. Así es, mira, lo más claro
Ujú, Pero lo que me dices es correcto, pero lo más claro son los ciclos del día y la noche. O sea, nace el sol y el sol, que es ujú, la parte masculina, es lo que da, empieza a dar su energía y empieza a aparecer las cosas, nos empieza a dar su energía, la luz. ujú, Desde que nace el sol, desde el crepúsculo matutino, el sol va teniendo diferentes tonalidades y cuando llega al cenit, al mediodía es cuando tiene más fuerza y la luz obviamente es diferente. A partir de ese momento empieza un descenso para ocultarse en el poniente y también va teniendo diferentes intensidades la luz. ujú, Cuando llega la noche, dependiendo si hay luna llena o no, o el tipo de luna que haya, también la noche va a empezar con diferentes matices y va a empezar ahí ya no hay luces, oscuridad, va a empezar un momento femenino de descanso, de transformación, pero también va a haber diferentes matices. La noche, ¿para qué nos sirve a nosotros como seres humanos? Para hacer una regeneración celular ujú, y transformarnos y que descanse nuestro cerebro y que se regeneren neuronas. Entonces, en la noche son procesos de cambio y de transformación donde tenemos que entender justamente ese resguardo y ese reposo. El día es de actividad y es de movimiento, es de dar. Y finalmente ambos procesos de luz y de oscuridad pasan por diferentes matices. Ni la luz es totalmente luz blanca, ni la oscuridad es totalmente negrura. Todo el tiempo vamos cruzando por diferentes matices entre la luz y la oscuridad. Y ambos casos nos sirve para llenarnos de energía y para entender a transformarnos día a día. Y cada que nace el sol es una nueva oportunidad de vivir y es un renacer para cada uno de nosotros en no quedarnos dormidos en esa noche eterna. Simplemente despertamos y vivimos nuevamente porque no somos los mismos del día anterior y debemos de aprovechar justamente eso, que estamos vivos nuevamente. ok. Digamos que pensando en ese ciclo y regresando al tema de los duelos, bueno, que es lo mismo, ¿no? Un ciclo. Pero pensándolo como, es que creo que ahí hay un problema, ¿no? Bueno, me quedo pensando en que el duelo ya lo vemos como un problema al decirle duelo. Y pues al final es igual que lo que tú nos comentas, ¿no? Estos cambios de ciclos, estas pérdidas, que en realidad no son tan problemáticas y que no implican tanta complejidad, creo, viéndolo desde la visión que tú nos compartes. Eh, y me causa curiosidad saber si en ese sentido, en estas pérdidas, en estos duelos, también hay como una serie de etapas o hay un proceso que no sea exactamente como, o sí, quizá, quién sabe, tú sabrás bien, si en ese proceso también se da como en un ciclo, como este ciclo entre la luz y la oscuridad, o del Ometeotl, ¿no? Del Omecihuatl y el Ometecuhtli, cómo, si esto influye o cómo se da si en ese proceso de duelo, porque es muy fácil decir que se fluya, ¿no? Pero qué pasa ahí como que cuando no se puede fluir. Ah, sí, como tú dices ahorita y de repente surgen modas y ahorita por todos lados Disculpa, te voy a interrumpir tantitito y ahorita nos puedes responder esa pregunta. va. Vale, bueno, entonces vamos a escuchar un canto medicina que se llama Memorias del Pasado, que me imagino que debes conocer, y en este caso está en voz de la abuela Malinali. Regresamos a Luciérnagas y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook La Alcantarilla, así como del correo programa luciérnagas@gmail.com. Nos pueden pedir rolas o hacer sugerencias de lo que gusten. También les recuerdo que pueden participar en nuestro concurso de fotografías sobre la muerte a través de la vida. Aún están a tiempo. La fecha límite es el 7 de noviembre. Pueden mandarlo, es el domingo. Y cualquier duda pueden escribir a través de los medios que les mencioné o bien al WhatsApp 55 91 04 19 35. Y bueno, pues estábamos conversando con el terapeuta de medicina mexica o mexicana, Félix Yautenamit. Y bueno, pues nos ibas a decir
cuáles son, o si existen, ¿no? Las etapas del duelo según la cosmovisión mexica. Sí, mira, como tal etapa de duelo, o sea, de hecho, pues la palabra duelo es un concepto pues occidental y eso de las Ajá. etapas del duelo también, y son términos relativamente nuevos, ¿no? Esto de las etapas del duelo pues no tienen mucho, pero tomando como base esta parte del duelo, Uh-huh. pues se refiere en sí la palabra, digamos, cuando hace muchos años en Europa se decían que las cosas se arreglaban así como a lo macho y se batían en duelo. Pero finalmente el duelo es un desafío, Uh-huh. es una lucha interna. Entonces, ya diciendo esto, pasándolo a este lado, a nuestra cosmovisión, Uh-huh. para nosotros el duelo es entrar en ese proceso de oscuridad y es entender que vamos a vivir un proceso de descanso, de que no vamos a saber qué hacer, de que no vamos a ver, pero finalmente es un proceso donde tenemos que llegar a una oscuridad total. Y esa oscuridad total nos va a dejar a ciegas, nos va a dejar sin saber cómo le vamos a hacer, pero justamente el entender que las cosas, que el caos por sí mismo se va a ir acomodando, que después de las peores tormentas se vive una paz increíble, únicamente es no forzar las cosas para que la respuesta llegue de manera natural y el ciclo se cierre. De manera natural, así se dan las cosas. A veces uno no tiene como que forzar nada para que las cosas se vayan dando poco a poco. Y no se trata de dejar abierta la llave y que el agua esté fluyendo, porque nada más se va a derramar Uh-huh. y se va a ver una fuga terrible. Se trata de abrir la llave y dejar y darle un sentido a el agua para que se vaya donde nosotros queremos que se vaya. Es hacerle su canalito, porque sabemos que vamos a abrir la llave y que tiene que fluir el agua, pero tenemos que darle cauce, tenemos que darle sentido. Entonces, cuando se da un proceso de oscuridad, es porque nosotros estuvimos trabajando con cierta energía para generar ese proceso de oscuridad. O sea, nada, y eso también es parte de nuestra cosmovisión, nada, nada, nada en esta vida es por casualidad. Nosotros somos el resultado de lo que nosotros hemos estado haciendo. Entonces, los procesos de día, de luz, son cosas en las que nosotros hemos estado trabajando. Y la oscuridad en la que vivamos es como finalmente vivimos el día. Y únicamente es entender eso. Y sobre ese entendimiento, dejarnos fluir y aceptar las cosas para poder encauzarlas de una mejor manera y terminar ese tránsito por la oscuridad. Okay, o sea que digamos que en ese tránsito por el día, ahí estamos cosechando todo lo que nos vamos a vivir o sufrir en la oscuridad. Así es, vamos a transformarnos en la oscuridad. Finalmente, te decía que ahorita las festividades, Uh-huh. la flor que predomina es el huaxochi, pero si tú vas a cualquier lugar de provincia y ves los campos, están llenos de flores amarillas. Para nosotros el amarillo simboliza el fuego y el fuego es la transformación. De manera natural la tierra se está transformando en este momento y nos está dando esas flores para que nosotros vivamos los procesos de transformación. Entonces, después de que viene la oscuridad, viene la luz de color amarillo, que es nuestro Padre Sol. Entonces, cuando hay esa luz, la vemos, caminamos para allá y salimos de la oscuridad, en ese momento nos transformamos y renacemos y somos otras personas. Pero aquí lo importante es entender que viene un proceso de transformación y de cambio. Y ningún proceso de transformación y cambio se aparta de la parte del dolor, del sufrimiento. Pues tiene que haber dolor, pero en nosotros está pues que nada más sea un dolor natural y que fluya nada más por un par de horas, ¿no? Por llamarle de alguna manera en este contexto, en este ejemplo que te pongo del día y la noche. Okay. Y entonces, digamos que una persona que se aferra a no querer estar en esa lucha,
en esta transformación, prolonga su sufrimiento, ¿no? Así es. De hecho, pues sufre porque aquí lo importante es, te digo, soltar. No sé, por ejemplo, la adolescencia, por ejemplo, que yo no acepto que digamos que me está saliendo bigote, por ejemplo. Y me la paso recordando todo el tiempo cuando no tenía bigote y era niño. Y no acepto que finalmente estoy madurando, estoy creciendo y tiene que haber ese cambio en mi cuerpo porque no lo puedo detener, de manera natural se tiene que dar. Pero si yo me la paso pensando en el pasado y diciendo, ay, ¿por qué? En ese momento ya estoy sufriendo y no alcanzo justamente a fluir en los procesos de la vida. ¿Y cómo le pueden? Es eso, en este caso, en este ejemplo que te pongo, es agarrarme de algo del pasado para no permitirme fluir. Para no pues en estar ese en el momento presente. se genera un sufrimiento. Okay. Y ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que podrían hacer para, qué podríamos hacer, ¿no? En esas situaciones de oscuridad para poder trascenderlas. Porque fluir suena bien padre, pero la verdad es que es hasta muy abstracto. Justamente por eso necesitamos, si no nos enseñaron eso desde pequeños, que es la situación de varios de nosotros, es pedir un acompañamiento. A veces no podemos transitar solos en estos procesos de luz, de oscuridad, perdón. Alguna vez alguien me decía de por qué tienen que, en terapia que contarles sus cosas personales a gente que no conocen. Me lo decía mi hija en algún momento que fuimos a terapia psicológica. Y yo le decía, mira, imagínate que estamos en un hoyo, pues estamos ahí metidos tú y yo. No vemos lo mismo y queremos salir, pues nos estamos obstruyendo uno a otro el paso y nos ponemos de malas, nos enojamos, nos peleamos entre nosotros. A diferencia que si alguien desde afuera observa la profundidad, observa el tipo de hoyo, el tipo de tierra y nos da las herramientas necesarias para nosotros poder salir, en ese momento pues se genera ese poder salir si nosotros ocupamos adecuadamente esas herramientas. Entonces el trabajo de los guías, vamos a ponerlo entre comillas guías espirituales, el trabajo de los terapeutas es ver el contexto por el cual estoy pasando, es ver y entender el proceso de oscuridad por el cual vivo, darme las herramientas necesarias para que yo salga de esa oscuridad, de ese hoyo. Entonces, hay ocasiones cuando no encontramos la salida a algo, cuando decimos ya no puedo más, lo mejor es ir con alguien para que nos ayude a salir de esos momentos de oscuridad donde no alcanzo a ver la luz. Y desde la cosmovisión mexica, ¿cómo podría ser abordado ya con un acompañamiento? Por ejemplo, tú como terapeuta, ¿cómo acompañas este tipo de situaciones? La ofrenda que nosotros colocamos, la ofrenda tradicional que le llaman de Día de Muertos, que no es una ofrenda a los muertos, finalmente es una ofrenda a la vida. Okay. Entonces, a través de la ofrenda, nosotros vamos trabajando esos duelos. Y si se le puede llamar etapas, pues son 9 etapas, que son 9 pasos, 9 ríos, 9 senderos que tiene que cruzar el alma cuando inicia su viaje por el Mictlán. Y eso, te digo, es metáfora, ¿eh? Bueno, o sea, te refieres a que es metáfora en el sentido de que se refiere más a esta lucha interna, ¿no? Así es, o sea, nosotros estamos en una lucha interna, colocamos la ofrenda es un ritual, es una ceremonia, es entender, es una ofrenda a la vida. Entonces, conforme vamos poniendo la ofrenda, vamos trabajando estas, por llamarle etapas del duelo, que nosotros le llamamos los espacios de transformación, y vamos poniendo ejemplos, y vamos poniendo analogías, y vamos tratando de sanar nuestra pérdida, nuestros deudos, o sea, finalmente los que se les llama deudos es porque hay una deuda que no se saldó con la persona que ya no está.
Entonces, en la ofrenda vamos sanando esas deudas, vamos platicando Okay. y vamos reestructurándonos para alcanzar a entender ese proceso de oscuridad por el cual está viviendo la persona que ya no está, y también nosotros pues empezamos un proceso de oscuridad porque al ya no estar la persona, pues vamos a empezar a transformarnos, ya no vamos a ser los mismos. Entonces, la ofrenda misma es la que nos sirve como terapia para ir saliendo de estos periodos de oscuridad, además de ir valorando y entendiendo cosas de la naturaleza. O sea, por ejemplo, nuestras terapias es entender cómo fluye la naturaleza, poner ejemplos, a lo mejor subir una montaña, a lo mejor meternos a un temazcal, además de la colocación de la llamada ofrenda de Día de Muertos. Pero sí, cada persona es diferente, todos van a asumir los duelos diferentes, pero tenemos diferentes alternativas o terapéuticas, y dentro de nuestras medicinas tradicionales pues se pueden ocupar los cerros, se pueden ocupar los temazcales, se pueden ocupar masajes, además de poner nuestra tradicional ofrenda de Día de Muertos. Okay, digamos que entonces la ofrenda sería como parte, un complemento, ¿no? Y todas las actividades que comentas serían como todo ese acompañamiento. En el caso de los temazcales, ¿cómo lo manejas ahí? Esta parte, ¿se puede trabajar en conjunto con todos los que participan, todas las personas que entran al temazcal? Depende el tiempo más o menos del duelo que Uh-huh. tengan cada uno, porque los hay que tener claro que los procesos no se brincan. Entonces, de la noche no puedo pasar inmediatamente al día. O sea, todo un proceso, un ciclo que se tiene que cumplir para que de la luz haya oscuridad nuevamente y en la oscuridad haya luz nuevamente. Entonces, sí se van cruzando ciertas etapas, Uh-huh. ciertos momentos. Entonces, si hay una persona que perdió a alguien y tiene ya años y lo ha trabajado, y otra persona que acaba de morir algún familiar y no lo ha trabajado ni siquiera con terapia, pues entonces sí puede haber algún tipo de situación ahí. Entonces, lo ideal es que si son duelos, pérdidas de familiares que tienen poco tiempo, se haga solo, se trabaje solo. Pero si ya tiene más tiempo, pues lo podemos a trabajar de manera grupal, sin problema. El temazcal es tan maravilloso que nos permite hacer ese tipo de terapias con él. Muy bien, sí, porque me imaginé que implicaría que estuviera sola la persona si está en un caso muy grave, ¿no? Yo leí algo acerca de los duelos que se supone que se podían realizar duelo solar, duelo lunar y que tenían como cierto periodo de realizarse y como un ritual particular que también permitía resolver el problema, bueno, el duelo. No sé si supieras tú algo al respecto o lo leí creo que en la revista de arqueología, o si la visión es la misma o quizás es distinta. No había conocido eso, Uh-huh. pero sí, definitivamente, es que mira, cada caso es específico Uh-huh. y no sé si recuerdas un poquito también que hay diferentes lugares donde van las personas que mueren. Uno es el Uh-huh. Tlalocan, otro es el Mictlán, y hay diferentes lugares, ¿no? Entonces, también, o sea, habría que ver cómo está la persona, cómo muere la persona para ver qué tipo de ritual le hacen y para ver cómo lo vamos a ayudar. Aunque ya no estamos en esos tiempos, pero también dependiendo la muerte de la persona, podemos ir ayudándolo a entender a sus deudos, a sus familiares, pues por dónde trabajar. Y entonces sí Ah, puede haber rituales diferentes de día, en la noche, en cuevas, en temazcales, pero va a depender mucho de cómo murió, de cuánto tiempo tenga de haber fallecido, la relación que había con la persona, si había una relación, digamos, cordial, si había enojos, si había traiciones. Entonces todo esto se tiene que ver para el acompañamiento y te digo, desde la ofrenda se uh-huh. van trabajando todas estas cosas. Ok, muy bien. Pues vamos a una pausa, ¿va? Sería para escuchar la rola de Jorge Reyes, igual y la has escuchado.
se llama En el Mictlán. Y en esta creo que también mete un poquito el DJ. Y les invito a escuchar los programas de Mike en la cantina los viernes a las 8 p.m., a Isra en la alacena los jueves a las 6, a Melqui en la biblioteca el sábado también a las 6 y a Lu los domingos en la misa a las 7 de la noche. Estábamos conversando con Félix Yautenamit acerca del duelo en la mexicanidad. Bueno, más que el duelo, lo que hemos visto hasta ahorita que tiene que ver con el desafío, la lucha, el proceso de oscuridad que tenemos que atravesar nosotros de manera interna y cómo esto lo vamos trabajando a través de ofrendas yo quería preguntarte algo que con respecto a esta parte de los 9 pasos. ¿Cómo puedes identificar que la persona está en cierto nivel? Porque me imagino que si es como una analogía de cómo está la persona, eh, por ejemplo, me imagino que debe de estar ya la persona en cierto nivel, ¿no? En cierto paso. Así es, te decía que son 9. Okay, sí. Entonces, de la plática con la persona, más o menos ubicamos en cuál de estos 9 espacios está y pues ya lo vamos encaminando para que salga lo más rápido posible. Por eso, también te digo, depende de tiempo y del grado del familiar o de la pérdida que haya tenido. Pero al platicar con la persona, la narrativa que nos hace nos indica en qué periodo de estos 9 se encuentra. Y ya con esta información nosotros vamos perfilando para que pues termine este proceso de la mejor manera posible. Muy bien. ¿Y ha habido casos en los que no se puede o que no sé, se bloquean o algo así? Sí, definitivo, y más en estos tiempos. Hay personas que se aferran mucho a querer vivir y no se quieren morir, entonces eso también genera un conflicto con los familiares y al revés, ¿no? Viceversa, personas que ya quieren morirse y los familiares no quieren dejarlos ir. Entonces, esto obviamente va a dificultar los procesos por llamarle como le estamos llamando, los procesos del duelo y va a haber problemas. Tanto como los deudos como la persona que se va por no querer soltar. Aquí lo importante es soltar y dejarse fluir y así todos fluimos mejor sin querer atesorar, sin querer controlar, sin querer imponer y pues las cosas van funcionando de mejor manera así. Suena bien bonito, atesorar sin querer controlar y también todo así como que pero bueno, yo me quedo pensando en mí y me imagino que mucha gente ha de estar en esa situación o quizá peor o mejor, no lo sé, pero que es complicado como lograr estar en ese nivel de entendimiento, ¿no? De la vida. Creo que se tiene que lograr como un trabajo interno mayor, creo, o no, que en el que nos falta bastante, pienso, pero pues lo que a mí me da curiosidad es saber si dentro de todo esto la persona que está viviendo si hace algún tipo de ofrenda específica y ya tú nos dices que de acuerdo con los 9 pasos ya lo van identificando, ¿no? ¿Qué más nos podrías contar al respecto en torno a esto? Pero mira, no es como una ofrenda, o sea, la palabra ofrenda, nosotros en agua le llamamos tlalmanali, pero no es una ofrenda como nos han enseñado a verla. Ah, ok. El tlalmanali se pone en el piso y es un reconocimiento de las personas que ya allanaron el camino y donde me reconozco yo que estoy vivo. Entonces, así, esta parte de la ofrenda del Día de Muertos sí está un poquito mal entendida el concepto, porque no es propiamente como ofrendar, es reconocerme yo a través de los otros que yo estoy aquí. Entonces, es un reconocimiento de los que ya no están y que yo estoy gracias a todas esas muertes que ha habido en mi familia y en mis entornos naturales. Como, por ejemplo, la misma conquista española, ¿no? Que al final la muerte de todos nuestros antepasados o ese corte histórico o de algún modo hizo que también nosotros estemos aquí, ¿no? Como en ese sincretismo. Es lo que finalmente marca procesos de luz y de oscuridad. Y todo tiene consecuencias
y todo tiene, o sea, las cosas son por algo. Ahorita que decías lo de la ofrenda, ahorita, por ejemplo, viendo lo que ponemos en los altares del Día de Muertos, eh, sí son, digamos, como, se puede decir que son objetos para la ofrenda, pero finalmente es recordar a las personas queridas con algo que a ellos les gustara, no tanto es una ofrenda a los muertos, sino es reconocerme yo y recordarme y sanar, y entender eso, los ciclos. Y ahorita que mencionabas esta parte europea, finalmente si no hubieran llegado los europeos y no nos hubieran invadido, ahorita no estuviéramos hablando tú y yo. Entonces, todo tiene consecuencias y todo hay que valorarlo de una manera constructiva y destructiva. Todo funciona así de manera binaria, en este ometeo integrado que te menciono. Y bueno, también comentabas que cuando las personas que fallecen, digamos que hay dos, ¿no? Las que fallecen y las que se quedan. Las que se quedan con este duelo de esta lucha interna por soltar a este ser querido, y por otro lado el otro ser querido no quiere soltar lo que dejó en su vida terrenal, o cómo es en ese plano. Sí, en el momento que yo me aferro a algo, al no querer soltar, hay una energía, hay una intención que se va a quedar agarrándome, abrazándome, hacerme quedar de una u otra manera con algún objeto, con algún ser. Ya. Y entonces, pues, lo que les llaman que es el espíritu, pues no va a alcanzar a transformarse y voy a generar también culpas con las personas que se quedan y va a ser todo un caos, ¿no? Entonces, por eso aquí lo importante es que desde que yo creo que cuando nos avisan que tenemos una enfermedad terminal, es una bendición, es algo muy chido, porque tienes el tiempo de prepararte antes de morir y dejar las cosas lo mejor posible para evitar problemas y líos. Sí, o sea, ya no tendría que ser una lucha, más bien es una buena oportunidad. Así es aceptar e ir preparándonos entre los familiares a fluir en ello, para que el duelo, obviamente vamos a sufrir, va a haber dolor, pero poderlo transitar de la manera más fácil y más rápida que se pueda hacer. Sí. Entonces, digamos que en este proceso lo más importante es fluir, literalmente. Sí. Relajarse. No quedarnos con nada, simplemente entender que son procesos y pues vivirlos. O sea, va a haber dolor, sí va a haber dolor, pero es aceptar el dolor porque somos humanos, pero no quedarnos en un eterno sufrimiento. Sí, claro. Y digamos que todo lo que nos comentas desde esta visión mexica se podría considerar como un modelo terapéutico, sí, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, algunas prácticas terapéuticas modernas, son tomadas de las culturas antiguas. Entonces, definitivamente, de hecho, yo ocupo mucho nuestra cosmovisión para cualquier tipo de terapia que se acercan, las personas me solicitan. Sí, y supongo que tiene efectividad. Mi formación profesional es de psicología, soy licenciado en psicología y tengo la especialidad en tanatología. Normalmente, las personas que me piden terapia psicológica, de tanatología, los atiendo con la medicina tradicional mexicana. Digamos que haces una mezcla entre, bueno, es que es muy diferente, ¿no? Porque hay personas que manejan la medicina alternativa desde la mexicanidad y no tienen este conocimiento, digamos, de la psicología o la tanatología como más especializado desde ese lado, y creo que esto permite que haya una buena mezcla para crear un buen modelo terapéutico. Tomo herramientas que me pueden ayudar con determinadas personas, pero la base es con la filosofía y la cosmovisión del México antiguo. Y si requiere herramientas de la psicología o de la tanatología, las tomo, pero el fundamento, la parte básica, el fondo es los saberes ancestrales.
Sí, 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 comprendo. Ahí me surge la duda, porque pensando en las culturas antiguas, la principal pregunta de los náhuatl, bueno, de la filosofía náhuatl, fue cómo encontrar sentido a la muerte, ¿no? Y ahí cómo se podría encontrar, bueno, pensando en todo lo que hemos comentado, yo creo que encontrar el sentido a la muerte sería simplemente verla como un cambio. Encontrarle sentido a nuestra vida. Yo creo que por ahí podríamos empezar, Ah, ok, porque ajá. cuando entendemos a la vida, yo creo que de manera natural la muerte transitamos sin problema entre ella, ¿no? Porque muchas personas que le tienen miedo a morir, pues es porque no han vivido, porque no han explotado la vida, porque no han vivido intensamente, porque no han encontrado el sentido real de la vida y tienen miedo porque no han hecho cosas que quieren hacer. Por eso te decía que cada despertar, que cada amanecer es una nueva vida, es un renacer diferente, ¿no? Ujú, Entonces, pues hay que vivir cada amanecer, cada nuevo sol, pues de manera intensa y aprovechando la energía en nuestra vida lo más que se pueda. ujú, Y yo creo que nunca así, entendiendo bien el vivir, lo que es el buen vivir, el vivir en el presente, sin el pasado encima o sin el futuro, pues la muerte la tenemos que aceptar de manera natural, sin miedos. ujú. Porque ya se comprende los ciclos de manera innata. Así es, y te digo, pues si estás viviendo diario con intensidad y no tienes deudas pendientes con nadie, ni emocionales, ni de ningún tipo, pues qué más da, ¿no? Simplemente pues ya viviste y ya sabes que pues de algún momento se va a acabar. Ujú. Sí, Y yo creo exactamente. que de aquí viene esta parte de que el mexicano no le tiene miedo a la muerte, ¿no? Entendiendo esta filosofía o esta cosmovisión del México antiguo. Pero desafortunadamente pues hemos caído en esta cultura occidental donde pues nos han enseñado eso, a temerle al oscuro, Ujú, a todo lo que no vemos, ¿no? Y ve las películas, ve lo del Halloween ahorita, es tenerle miedo a cosas oscuras y finalmente pues el miedo no nos sirve de nada. y lo peor de todo es que justo por ese miedo se están generando todavía problemas más graves, ¿no? Como estas personas que son, que matan a varios, o sea, sociópatas, em, psicópatas de varios tipos, la delincuencia aumentó, o sea, creo que toda esa visión ha venido a empeorar, ¿no? La sociedad o todo toda esta transformación se ve todavía más complicada con todas esas perspectivas. Sí, finalmente pues son culturas diferentes, la occidental y la nuestra. Ujú, Desafortunadamente, esta cultura occidental en la que vivimos se interesa más por el capital, por cada vez tener más cosas materiales. sí, Y el tener claro. cosas materiales nos habla de poseer cosas y de no soltar. Entonces son conceptos totalmente diferentes a los nuestros. Y la posesión, el no soltar, el acumular cosas físicas, pues nos hace no querernos morir y entonces pues cuando vienen miedos a morirme, viene el sufrimiento y pues es una cadena, ¿no? De nunca acabar. Ujú. Y entonces en esta visión de la mexicanidad hay esta otra perspectiva de que hay reencarnación. Reencarnación como tal, no. Ujú, Eh, Finalmente son ciclos y vamos evolucionando. La energía es una y es única. Y ese teot ujú, va haciendo está en una constante expansión y pues se va alimentando de todas las experiencias de vida, pues de todas las personas que conformamos ese teot. Entonces, los linajes familiares y no hay casualidades. ujú. Entonces, el hecho de que yo haya nacido no es casualidad, es consecuencia de algo que hizo que se unieran mis padres. Entonces, ahí se puede decir que yo estoy aquí por algo que pues que necesite trabajar que ellos no resolvieron.
y por algo me convocaron ellos para que yo naciera, para pues, terminar de resolver eso. Pero reencarnaciones como tal, no, yo le llamaría que es una evolución energética. Ujú. Energética. Porque finalmente el Teod es energía. Ujú. Y el universo cuando se crea con una expansión de energía. Okay, y ahí lo que me da curiosidad es también, si es una evolución energética, entonces todas estas ideas acerca de que somos almas ya no sería real, ¿no? Bueno, Este, si quieres me contestas ahorita que regresemos y vamos a escuchar una canción. okay. Va. Vamos a escuchar. Pues estábamos hablando sobre un tema muy interesante sobre la cosmovisión mexica y cómo vemos el duelo o trascendemos la oscuridad, el proceso de oscuridad que vivimos cuando algún ser querido se va o bien nosotros nos enfrentamos a pérdidas, ¿no? En general. Entonces, estábamos hablando sobre la reencarnación y si sí o no existe, ¿no? En la visión de la mexicanidad. Y nos decías, Félix, que sería más una evolución energética, ¿no? Y te preguntaba si esta evolución energética entonces iría en contra de la perspectiva de la que se habla que existe el alma. Porque si el alma la posee, bueno, según he entendido, el alma la tiene cada persona, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un alma, yo y así, y tus padres también, entonces ya serían diferentes almas, ¿no? Aunque ay, yo misma estoy como dialogando casi, casi, pero conmigo misma, en el sentido de que entonces digamos que esas almas podrían convertirse en energía, ¿o De hecho, cómo somos sería? energía. O Ajá. sea, siempre vamos a ser energía. O sea, nada más que estamos cuajados de diferente manera, ¿no? O sea, una silla es energía, un lápiz, todo es energía, todo es Teo, pero está vibrando de diferente manera. Entonces, pues yo soy Teo, todas las personas son Teo, pero vibran de diferente manera. Ujú. Entonces, de lo de la reencarnación, o sea, finalmente yo creo, no conozco a alguien que haya regresado de la muerte para que nos platique si realmente existe o no eso. Ujú. Ujú. Necesitamos pues que alguien nos lo diga para comprobarlo. Yo creo que todas las culturas y las corrientes filosóficas van creando sus mitos, sus leyendas, sus filosofías, sus religiones con base a cómo ellos dan la estructura de la vida y de la sociedad. Entonces, aquí lo importante es entender que se tenía un concepto totalmente diferente de la vida y la muerte al que se tenía en Europa. Ujú. Entonces, con base en estas diferencias, también creamos diferentes entidades que a lo mejor no le podemos llamar tal cual espíritu o alma, sino que tenían nombres diferentes y nuestro cuerpo estaba conformado de una manera diferente. Entonces, en esta concepción, en esta manera de ver al cuerpo humano, de ver a los seres humanos, parte de lo que nos hace vivir, parte de lo que, si le quieres llamar el espíritu, pues yo diría que se transforma y evoluciona en la mayoría de los casos. Y esa evolución se da en comportamiento, porque, por ejemplo, me imagino que alguien cuando muere trasciende y nos decías que sería esa trascendencia, se da en nuevos pasos, pero sería más en el sentido metafórico de nuestra lucha interna. Entonces, en un sentido real de cuando nosotros morimos, literalmente nuestro cuerpo ya no funciona, ¿qué pasa con esa energía? Se va al cosmos, Hay una conciencia universal que es que la es de lo que meter. hizo que mi papá y mi mamá se unieran. Ah, Entonces, ujú. esta energía que habita en mí se regresa a la, bueno, no se regresa, sino que nuevamente va al universo y evoluciona esa parte. O sea, finalmente te decía que para nosotros no existen los problemas, sino que son retos a mi inteligencia. Ujú. Entonces, en el momento que yo voy resolviendo retos, pues mi energía va evolucionando y voy dando, porque hemos llegado hasta donde llegamos como especie humana. O sea, ¿por qué no somos los mismos homínidos, los mismos
changuitos que empezamos a modificarnos. Pues justo por Porque ha eso. habido una evolución, hemos ido resolviendo cosas, problemas, y nos ha llevado a una evolución también cultural. Ajá, sí, sí, es muy cierto. Pues entonces digamos que, pues regresando un poco al tema de inicio, bueno, que en realidad todo el tiempo hemos hablado de lo mismo, del tema de la pérdida. Eh, ¿Algún comentario, una recomendación que le dieras a alguien que esté en un proceso de oscuridad, pues sí, que necesite como palabras, de tu sabiduría, de lo que sabes desde la visión de la mexicanidad, ¿qué podría hacer? Además de Pues, buscar acompañamiento o algo así. sí, definitivo, si siente que no puede solo, que busque apoyo, que busque a guía, que busque a alguien que lo ayude, porque no siempre, si no podemos, necesitamos de solicitar ayuda. Y lo otro es entender que a lo mejor tenemos que caer en un proceso de oscuridad muy profundo para renacer. Y entre más caos haya, el resultado al final va a ser mucho mejor. O sea, imagínate si nos hacemos un rompecabezas, pero cuando lo terminamos de armar, pues nos da gusto y a lo mejor lo organizamos mejor, ¿no? Porque ya dominamos cómo hacerlo. Sí, Entonces, claro. pues que entendamos que no va a ser para siempre, que va a acabar el dolor por el que están pasando, el sufrimiento, la parte de oscuridad por la que viven esas personas, pues que va a pasar, y si no alcanzan a ver la luz, que pidan ayuda para que la ayuda les dé herramientas y puedan alcanzar a pasar más rápido este proceso. Ok. ¿Nos puedes dar tus datos de contacto para quien solicite, quiera saber más acerca de todo este tema o quizá incluso pedirte alguna terapia, alguna orientación? Sí, claro, en Facebook estoy como Temashtiani, Ujú. T de Tito, Emaxtnitl, Temastiani, Ni al final, Yaotenamic, o también esa es mi página de Facebook, mi perfil es Félix Yaotenamic, Ujú. y, en Facebook, y también pues les dejo mi teléfono 55 36 63 00 62. Y pues fue un gusto. Ok, no, un gusto para nosotros y me hubiera gustado hablar todavía más a profundidad. Ojalá puedas acompañarnos en algún momento más adelante con algún otro tema vinculado o sí, pues que podamos platicar un poquito al respecto. Muchas gracias, Félix. Claro que sí, cuando gusten. Y bueno, pues entonces nos despedimos con una canción de Jorge Reyes que se llama Ensoñamiento y les deseamos bonita semana de noviembre, que inician los fríos y que podamos ir a ver todo lo que nuestra cultura nos está dando, ¿no? Todo ese conocimiento, toda esa sabiduría y llevarla a la práctica. Muchas gracias, Félix, y pues esperemos prontamente nos volvamos a conectar por este medio. Gracias a ustedes.